Saludos cordiales con todos. Vamos a iniciar la clase de microbiología. Esta materia se imparte en la carrera tecnológica superior en enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. Queremos con esta clase adquirir los fundamentos básicos, las bases necesarias para posteriormente aplicar en nuestras actividades diarias en la profesión, al igual que ustedes. Entonces, iniciamos la clase. ¿Cuál es la frase motivacional del día de hoy? Es que cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Todo depende de nosotros. Si queremos destacar o simplemente nos quedamos como el montón, como lo común. Así que al menos la rama de la medicina, todo lo que esté involucrado con la salud, deben tener siempre ese ímpetu de destacar, de hacerlo mejor, no solo pasar las materias y para poderse graduar, porque nadie les cobra nada si no saben durante el periodo, pero la vida les cobra cuando ya están trabajando. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar durante esta clase? Expresar la importancia de la microbiología como ciencia en la enfermería. Básicamente solo en la enfermería, porque la microbiología tiene varias importancias tanto en la industria farmacéutica, la industria agrícola, incluso se puede usar estos microorganismos como arma biológica. Así que vamos a concentrarnos netamente en el área de enfermería, debido a que estos deben tener con el conocimiento de qué microorganismos, sea bacterias, virus, hongos, parásitos, van a causar enfermedad en el ser humano. El segundo objetivo es conocer los conceptos básicos de microbiología. En estos términos vamos a ver qué es huésped, qué es hospedero, qué son pacientes sintomáticos. Todas esas cuestiones nosotros debemos saber para aplicarlo diariamente. Entonces, iniciamos con la definición de microbiología. Es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, que son seres vivos diminutos, no visibles al ojo humano. Si no son visibles al ojo humano, entonces ¿con qué vamos a observarlos? Con los microscopios, sea electrónico o el microscopio común. Los microorganismos a analizar son los principales: bacterias, virus, hongos, parásitos. Obviamente algunos parásitos son de gran tamaño, así que en ellos no necesitamos un microscopio, pero para la mayoría de los microorganismos sí lo vamos a necesitar para poder identificarlos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la microbiología? Es de estudiar las distintas actividades microbianas perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos al ser humano. Entonces vemos ahí que dice perjudiciales y beneficiosos. Entonces no todos los microorganismos van a causar enfermedad y no todos los microorganismos van a ser beneficiosos para el ser humano, debido a que ciertas bacterias se usan para la fermentación de la cerveza, otros han servido para sintetizar antibióticos o sustancias que son muy útiles para el ser humano. Así que estos vamos a ir conociendo durante la clase. Entonces vemos que es la ciencia que estudia a los seres vivos muy pequeños, concretamente aquellos cuyo tamaño no se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo humano.
incluyendo los virus, bacterias, hongos, algas y protozoos. Los protozoos son los parásitos. Aquí podemos ver los ejemplos o las figuras, los gráficos. Estos son los protozoos, los parásitos. Aquí los hongos. Aquí vemos bacterias y algas. Entonces son esos los microorganismos que vamos a ver durante todo este periodo. Entonces, ¿cuáles son las características de los microorganismos? Requieren de un microscopio para su observación, obviamente como ya se les comentó, porque eran diminutos, no están a simple vista o el ojo, su resolución no es tan fuerte como para poder observarlos. Segundo, tienen una organización estructural más simple que de los animales y plantas. Entonces, estos pueden ser unicelulares, pluricelulares, estar unidos en parejas o haciendo en racimos, que vamos a ver posteriormente esa clasificación. Entonces no van a generar ningún órgano en sí, simplemente pueden estar individuales o agrupados. Tercero, presenta una gran diversidad de formas y complejidad metabólica. Las formas pueden ser simples, redondas, en forma de bastón, en forma de espiral, pueden estar agrupadas en racimos o en cadena. Entonces cada una de estas va a recibir un nombre específico. Y son unicelulares. Todos son unicelulares. No se agrupan para formar órganos, tejidos o un ser vivo complejo. Tienen la capacidad total para autosuficiencia y reproducción. Hay algunas que son autótrofas, o sea que pueden generar o sintetizar su propio alimento, y otras heterótrofas, que requieren de sustancias del huésped, del hospedero, para que éste pueda realizar su nutrición, pero tienen toda la capacidad. Por eso ellos tienen esa ventaja de en cualquier ambiente estar presentes. Ya. ¿Cuál va a ser el desarrollo de la microbiología? Los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4 millones de años. Entonces la microbiología es relativamente una ciencia joven, ya que había tantas teorías de que las enfermedades eran transmitidas, que no, ni siquiera que eran transmitidas, que eran originadas espontáneamente o era castigo divino o de los dioses, de cualquier circunstancia, menos de microorganismos, porque como no se los podía observar, entonces se daban teorías para poder explicar estas situaciones. Entonces, los primeros microorganismos se observaron hace 300 años. Sin embargo, pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. Hasta finales del siglo XIX, la microbiología fue considerada como una ciencia especializada. Fue el resultado de la confluencia de una serie de progresos metodológicos que se habían empezado a incubar lentamente en los siglos anteriores y que obligaron a una revisión de ideas y prejuicios sobre la dinámica del mundo vivo. De que la mayoría de las ciencias siempre tienen que ser comprobado, y ya que estos no se podían observar, simplemente se daban teorías no tan realistas. Pero con ya la fabricación, el invento del microscopio, comenzaron ya sus primeros pasos para determinar que hay microorganismos diminutos y por ende desarrollar la microbiología como ciencia.
Entonces, ¿cuáles fueron las etapas o periodos en el desarrollo de la microbiología? El periodo 1 es de especulación y se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. Entonces, estos son los que ayudaron netamente a poner los fundamentos o los primeros pasos para identificar microorganismos. Como ahí dices, era pura especulación en el periodo 1, que todos pensaban que era espontáneo, castigo divino, que era por malos olores, incluso por sustancias que había en el cuerpo, o sea, flema, sangre, bilis negra, bilis amarilla. Entonces era un sinfín de teorías. Entonces vamos al periodo 2, que es la acumulación de observaciones desde el siglo, desde 1675 aproximadamente hasta el siglo XIX, que arranca con el descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek en 1975. Él fue el creador del microscopio. Entonces con él se basó, él observó, cogió una muestra de agua estancada y la puso bajo el microscopio y comenzó a observarlo. Como era la primera vez que lo observaba, lo relacionó con animalículos, animales diminutos. Por eso recibieron ese nombre. Y aparte de aquí, pensaríamos que hubo el boom, el desarrollo de la microbiología, pero no, fue un inicio muy lento. Entonces, debido a que no había tanto progreso, se pasó al periodo 3, donde ya se realizaba cultivos. Y en la mitad del siglo XIX hasta el finales del siglo XIX es el que está embarcado este periodo. ¿Cuáles son las figuras principales, científicos, doctores que representan la microbiología durante ese periodo? Es Pasteur y Koch, que estos cristalizan a la microbiología como ciencia experimental bien asentada, porque ya describieron los microorganismos que observaron, cuáles fueron sus principales funciones. Entonces ya se puede considerar a partir de finales del siglo XIX a la microbiología como una ciencia. En el periodo 4, este abarca a principios del siglo XX hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que se caracteriza porque los microorganismos son estudiados ya con su complejidad fisiológica, o sea, cómo funcionan normalmente, cuál es su bioquímica, su forma de nutrición, reproducción, de forma de producir enfermedades, su genética, si son microorganismos que tienen ADN, cómo se replican, y la ecología, en qué ambientes son adecuados para ciertas bacterias, etcétera, debido a que podemos estudiar sin fin a una bacteria. En este periodo también hubo el surgimiento de disciplinas microbiológicas especializadas, debido a cómo la microbiología la podemos dividir en ramas, ya en parasitología, bacteriología, virología y la inmunología también, debido a que todos estos microorganismos tienen una capacidad de producir una respuesta biológica, una respuesta inmune en el cuerpo, en el ser humano y también en otros seres vivos, pero vamos a hablar netamente del ser humano. Así que producen una respuesta, esta desencadena si se desarrolla la enfermedad o no,
Por eso se abarca la inmunología como parte de la microbiología. También hubo aquí la estrecha imbricación de las ciencias biológicas en el marco general de las ciencias biológicas. Entonces vamos a ver un poco de la historia de la microbiología. En 1546, Giraldo Fracastor surgió que las enfermedades podían deberse a microorganismos tan pequeños que no podían verse, que eran transmitidos de una persona a persona. Entonces fue una teoría bastante cercana o casi exacta a lo que pasa realmente con la transmisión de las enfermedades. Y en ese mismo año, Giraldo publica De contagio, creando así la epidemiología, ver cuáles son sus vías de transmisión, cuánto tiempo requiere entre entrar al cuerpo humano y producir enfermedades, qué es endemia, epidemia. Entonces, todo eso fue creado por Giraldo Fracastor. Entonces él fue el fundamentador de la epidemiología. Entre 1632 a 1723, exactamente 1675, que fue Leeuwenhoek, el creador del primer microscopio. Entonces, en 1683 fue nombrado como el padre de la microbiología. Entonces tenemos algo aquí ya que no debemos olvidar. ¿Cuál fue el padre de la microbiología? Leeuwenhoek. ¿Qué es lo que hizo? Como les comentaba, cogió una gota de agua de un estanque donde vio protozoos, que es la giardia, que es un parásito. También lo vio en otras muestras de glóbulos rojos, los eritrocitos, también en el esperma. Él observó los espermatozoides. Entonces aquí encontramos una fotografía de Antonio van Leeuwenhoek, entonces el padre de la microbiología. Robert Koch en 1935 a 1703, él ya él es el creador del microscopio compuesto, porque hay el microscopio simple y el microscopio compuesto. El último mencionado es más potente, obviamente, que el primero, y el microscopio electrónico es el que exactamente podemos observar específicamente microorganismos tan diminutos y sus estructuras muy legibles. Se las puede observar con tanta claridad. Continuamos con Robert Koch, creador del microscopio compuesto. Describió los hongos que se desarrollaban en una forma filamentosa en 1667. Descubrió la estructura celular de las plantas, micrografía en 1965, acuñando el término de célula. En 1656, Athanasius Kircher, que nació en 1601 y murió en 1680, durante la epidemia de la peste bubónica, creyó ver pequeños gusanos en la sangre y pus de los bubones de los pestosos. Entonces ahí se vio los bubones eran las ampollas, las fictenas que se desarrollaban en estos pacientes que contraían la peste bubónica. Entonces vamos a ver cuáles son las teorías que regían en los primeros tiempos de la microbiología
o que explicaban cómo era el desarrollo de las enfermedades. La primera, la teoría de la generación espontánea. Entonces, la teoría de la generación espontánea han considerado sucesos asombrosos y decisivos descubrimientos en la microbiología. En esta demostración de la falsedad de la noción de la generación espontánea, los eventos cronológicos. ¿Cuál fue la teoría de la generación espontánea? Se tenía la idea que algunos seres vivos podían originarse a partir de la materia inanimada, o sea, de que un objeto o materia inerte, sin vida, podría desarrollar seres vivos, que es totalmente erróneo, o bien a partir del aire o de materiales en putrefacción. Esta de materiales en putrefacción es la teoría de miástica, que vamos a posteriormente explicarla. ¿Cuál fue el origen? ¿Dónde se originó la teoría de la generación espontánea? Fue en Grecia. Entonces la cultura griega fue la que planteó esta teoría, ya que todos creían que las ranas y gusanos crecían espontáneamente a partir del lodo. Incluso existían recetas llenando una tinaja con trapos y colocándola en un sitio apartado durante semanas. Al final crecían ratones a partir de trapos. Y obviamente no es eso, simplemente los ratones iban y se introducían en esas canastas. Entonces, Francesco Redi, en 1621 a 1697, puso en debate la teoría de la generación espontánea. ¿Cómo? En 1698 demostró que los gusanos encontrados en la carne podrida eran las larvas que provenían de los huevos que previamente habían depositado en la carne las moscas y no el producto de la generación espontánea. Comprobó que los insectos y nemátodos provenían y los huevos puestos por animales adultos de su misma especie. Entonces se comenzó a dudar o a tambalear esta teoría debido a que por el experimento que hizo Francesco. Y obviamente ahora se conoce que la carne en putrefacción se llena de larvas porque previamente se asentaron moscas o insectos en ese lugar. Otro científico que se llama John Neigman en 1745 hizo, hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los colocó en un recipiente abierto. Al cabo de un tiempo, observó colonias de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaba espontáneamente a partir de la carne. Entonces, ¿cuál fue? Fue una lucha entre teorías, entre experimentos, ya que John, ¿qué es lo que hizo? Coció la carne, obviamente ahora sabemos que con la cocción se elimina gran parte de los microorganismos, pero su falla fue de poner en un recipiente abierto. Si está abierto o está a la intemperie o a la temperatura ambiente, es susceptible a que cualquier microorganismo se pueda asentar y desarrollarse. Pero en ese tiempo obviamente ellos no lo sabían y continuaban con eso, fundamentando de que había la generación espontánea. Y en 1729 a 1799, Lázaro
Spallanzani tiene la idea que la vida es transportada por el aire. Demostró que los infusorios no aparecían en muestras de maceraciones animales o vegetales sometidas durante tiempo suficiente a ebullición, con los frascos herméticamente sellados, pero volvían a aparecer si se practicaban agujeros en el recipiente. E introduce el uso de medios de cultivo estéril. Y Nigman menciona que el calor había destruido la fuerza vegetativa de las infusiones y había cambiado la cualidad del aire dentro de los frascos. Entonces, simplemente ellos estaban descubriendo cosas que ahora para nosotros son tan obvias, que si nosotros queremos tener estructuras o los alimentos, e incluso el material que usamos para las limpiezas de las heridas, deben estar totalmente estériles y selladas. Entonces ellos comenzaron a ver esos pasos, pero como recién había los descubrimientos, aún tenían sus dudas y continuaban con la teoría o la generación espontánea. En 1822 a 1825, Pasteur asestó el golpe definitivo de la teoría de la generación espontánea. O sea, la batió, la eliminó totalmente y dio a favor la teoría biogénica, o sea, de que un microorganismo es el que está causando las enfermedades. ¿Y cómo lo hizo? Con una prueba, experimento, que calentó infusiones en matraces de vidrio a los que estiraba lateralmente el cuello, haciéndoles largos, estrechos y sinuosos, y dejándoles sin cerrar, de modo que el contenido estuviera en contacto con el aire. Demostró que el líquido no desarrollaba microorganismos, con lo que eliminó la posibilidad de que un aire alterado fuera la causa de la no aparición de gérmenes. John Tyndall, de 1820 a 1893. En 1877 demuestra que la causa de la contaminación de cultivos estériles se debe a la presencia de partículas transportadoras por el aire. Desarrolló el método conocido actualmente como tindalización, que es el método de esterilización por calentamiento discontinuo, hoy conocida precisamente como tindalización, que evidenció la existencia de formas microbianas de reposo muy resistentes al calor. Y Ferdinand Koch descubrió la existencia de endosporas bacterianas resistentes al calor. Entonces, para que un material sea estrictamente estéril, debe haber eliminado todos los microorganismos existentes, incluidos sus esporas. Ahí podemos decir que es esterilizado. Mientras tanto, no se lo puede considerar así, sino solo como una desinfección, si es en objetos inanimados. Joseph Lister, de 1872 a 1912, fue el fundador del tratamiento antiséptico de las heridas sobre la base del ácido fénico. Entonces, los antisépticos son sustancias químicas que se van a usar en tejidos vivos para eliminar la mayor parte de los microorganismos causantes de infección. De manera indirecta, demuestra que los microorganismos son los agentes causantes de las infecciones que aquejaban a los enfermos luego de sus operaciones. Obviamente todo fue desarrollándose de a poco. Antes incluso no había
la obligación de lavarse las manos. Entonces estos pacientes tenían mayor riesgo de infecciones del sitio quirúrgico, de sus heridas. ¿Cómo se desarrolló esto? Principalmente en las puérperas, después de haber dado a luz. Se vio que las mujeres donde los médicos se lavaban previamente sus manos tenían menor riesgo o no presentaban una infección de vías una infección postparto. Joseph también desarrolló un método de cirugía en condiciones asépticas, causando fenol como agente de desinfección. Entonces, hace un debate sobre la fermentación, porque durante todos estos experimentos se pudo observar que había varias reacciones frente a los microorganismos que estaban en tejidos o líquidos, que es el segundo factor que contribuyó de manera decisiva al nacimiento de la microbiología como ciencia. En 1836, Cagniard, Latour y 1837, Strand y Tuxin sugirieron que las levaduras eran las causantes de la fermentación alcohólica, por lo que el azúcar pasa a alcohol etílico y dióxido de carbono. La controversia y la crítica adversa de químicos de la época, que fueron por Berzelius, Howler y Liebig. Entonces estos no querían aceptar esta teoría, pero en 1840 Liebig había realizado importantes confirmaciones a la teoría mineral sobre la nutrición de las plantas, enfrentándose así a la teoría del humus sostenida por Thrace, asestando un golpe a las ideas vitalistas heredadas de Leibniz. Y nuevamente Pasteur abre el debate sobre la fermentación, debido a que este demostró que las levaduras causan fermentación en condiciones aeróbicas. El azúcar pasa a alcohol etílico y dióxido de carbono, y describe la fermentación láctica en 1857 y butírica en 1860. Demostró que los agentes que fermentaban o producían la fermentación láctica y butírica eran provocados por bacterias y no por las levaduras. De 1867 a 1876, Pasteur inició la larga serie de estudios. Primero identificó distintos microorganismos responsables de diferentes clases de procesos fermentativos. En 1860 confirma inequívocamente que la fermentación alcohólica se debe a ciertos tipos de levaduras. Los trabajos sobre agentes de fermentación butírica. Descubrió la presencia de microorganismos que se desarrollaban en ausencia de oxígenos. Entonces se dio el nombre de los bacterias o microorganismos que son anaerobios, que no necesitan anti o contra, entonces no necesitan oxígeno. Acuñó los términos aerobios y anaerobios. Aerobios son los que necesitan oxígeno y anaerobios los que no necesitan oxígeno. Trabajó en sus discípulos en cultivos líquidos y con métodos de inoculación y filtración. En 1897, Buchner obtuvo a partir de levaduras una preparación enzimática que la denominó simasa, que era capaz de realizar las mismas transformaciones de fermentación que las células vivas. La confluencia de los enfoques químicos y biológicos
y las fermentaciones son procesos químicos catalizados por enzimas presentes dentro de las células vivas que podrían ser estudiadas extracelularmente. De esta forma surge la bioquímica. El periodo 3 se realiza el cultivo de microorganismos que llega hasta finales del siglo XIX. Las principales figuras, Pasteur y Koch, encabezan el logro de la cristalización de la microbiología como ciencia experimental bien asentada. Entonces, Robert Koch, en 1803 a 1910, hizo el establecimiento de las técnicas de aislamiento de los microorganismos, como con los medios de cultivo sólidos, donde se identificó ciertas características morfológicas del crecimiento bacteriano en cultivos, uso de cajas de Petri, donde son figuras circulares que tienen su tapa para obviamente evitar que microorganismos del ambiente se puedan desarrollar en el cultivo que queremos desarrollar. Aportó la técnica de siembra en estrías. En estrías, como ven aquí, estas líneas, así los hicieron. Formas lineales estriadas para poder hacer la siembra de los microorganismos en los medios de cultivo. Aisló e identificó un gran número de bacterias con esta técnica y con esto se hizo la base para la investigación sobre bacterias patógenas, o sea, las que pueden causar enfermedad. Y en 1892 el médico alemán Walter Jetz introdujo el agar, que es un polisacárido extraído de algas rojas. Entonces hay el agar sangre, el agar chocolate, que son medios de cultivo, que fue un nuevo agente solidificante debido a que ciertos microorganismos necesitan estrictamente desarrollarse en medios lo más similares al cuerpo humano o a su medio donde ellos se pueden desarrollar. En 1888, los primeros años del siglo XX, hubo un desarrollo en medios selectivos y de enriquecimiento, investigaciones sobre procesos biogeoquímicos y poseedores de características fisiológicas distintivas, quimioautótrofas, fijadoras de nitrógeno, identificación microbiana mediante reacciones bioquímicas o metabólicas. Y vamos finalizando. Descubrimiento del papel de los microorganismos como agentes causales de enfermedades. El papel de los microorganismos en las enfermedades. Todas estas fueron desarrolladas por importantes científicos como Koch, 1847 a 1910. En 1876 hizo el primer aislamiento y propagación in vitro del bacilo de anthrax, que es el Bacillus anthracis. Establece el papel de las bacterias como agentes etiológicos de las enfermedades, o sea que estas bacterias producen esas patologías, esas enfermedades. Koch y sus colaboradores descubrieron las bacterias causantes de la tuberculosis y el cólera. Por eso anteriormente se daba muy común que digan el Bacillus de Koch, pero ahora es el Mycobacterium tuberculoso, para ser obviamente más referente a que se trata de una bacteria que causa la tuberculosis. También descubrió el cólera, que es producida por el Vibrio cólera. Y en su obra La infección de las heridas,
1882, donde formula las normas que han sido la base del estudio teológico de las enfermedades, que son los postulados de Koch. ¿Y cuáles son los postulados de Koch? Disculpen, pero esta diapositiva está muy pequeña. Pero es el primer postulado. El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. O sea, una enfermedad no puede aparecer espontáneamente sin que haya un agente etiológico que lo desencadene. El segundo postulado, el microorganismo debe ser aislado del hospedador enfermo y obtenerse en cultivo para el laboratorio, o sea que se lo pueda cultivar. La enfermedad específica debe reproducirse cuando un cultivo puro del microorganismo se pueda sacar del hospedador susceptiblemente sano. El cuarto postulado, el microorganismo debe ser responsable de nuevo a partir del hospedador inyectado experimentalmente. En el periodo 5, son principios del siglo XX hasta nuestros días, se caracteriza por los microorganismos son estudiados por su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica, etc. Y obviamente ya vimos que ahí se iban a ramificar o iban a desarrollarse otras disciplinas como la bacteriología, virología, la ciencia que estudia los hongos, la parasitología y la inmunología. ¿Cómo fue el desarrollo de la virología? Estos descubrimientos de virus de plantas y animales, es decir, que los virus pueden también infectar a las plantas. En 1892 se descubre el virus del manzano del tabaco. Y en 1898 Loeffler y Proust hicieron el descubrimiento de agentes patógenos que son virus infiltrantes. Y en 1980 se descubren numerosos virus y se determinan sus características físicas y químicas. En 1909 se descubre el virus de la poliomielitis y en 1911 se hace el descubrimiento del virus del sarampión. Son descubrimientos a través del microscopio. Se desarrolló las teorías de secuenciación del ácido desoxirribonucleico, o sea, del ADN, y los microorganismos son clasificados según su base de estructura molecular. ¿Cuáles fueron los avances recientes en la microbiología? En 1960 se hizo el descubrimiento del código genético, es decir, que el ADN estaba formado por un patrón helicoidal de aminoácidos que son adenina, timina, guanina y citosina. Entonces estos se formaban como bloques en forma de espiral, dando así su lugar al ADN. Los primeros estudios de recombinación de ADN que conducen a la ingeniería genética, donde se mejoran los productos agrícolas o medicamentos
quitando efectos adversos en los alimentos o en los cultivos, haciéndolos más grandes, resistentes a, ay, que sean resistentes a hongos o a cualquier peste que pueda desarrollarse en los cultivos. Y en 1962, J. Watson descubre la estructura del doble helicoidal de la molécula de ADN y por ende este recibe el premio Nobel. Y en 1973 hubo el descubrimiento del corte de moléculas de ADN. En 1980 se realiza análisis de ARN que conducen al descubrimiento de las archaeobacterias y se desarrolló la industria de la biotecnología basada en la ingeniería genética. Entonces, la microbiología como ciencia básica y aplicada. Los microorganismos son empleados en investigación biológica, en la biología molecular y en la bioquímica. Por ser microorganismos o organismos unicelulares, los hace sencillos tanto genéticamente como biológicamente, de tal manera que los sistemas microbianos son más fáciles de abordar y entender que los organismos superiores más complejos. Como son unicelulares, entonces se puede observar con mayor especificidad sus funciones tanto fisiológicas como bioquímicas. Y todo esto ayudó a que se pueda implementar en otras ramas mejorías en varias ciencias. Y la microbiología ha influido en nuestras vidas. ¿Cómo?